el tipo de líderes que usted tiene cristiano. Miren el tipo de gente que dirige las cosas de Dios. Miren su vergüenza, porque ninguno de ellos está cumpliendo lo que Dios mandó a través de la ley. Entonces esos principados y esas potestades en ese versículo no se está refiriendo a demonios, ni al diablo, ni a nada de eso. Se está refiriendo a esos líderes. Entonces, en la cruz del Calvario se dieron esos incidentes. Por medio de esos incidentes se dieron el misterio del cambio, y el misterio del cambio hizo que los que vinieron a Dios vieran realmente cuál era la vestidura de los que lo gobernaban, cuál era el sistema de la ley. Por eso dice que Él expuso en público a los principados y a la potestad. No le está hablando de demonios ni le está hablando de Satanás. Le está hablando de esos líderes religiosos que hoy por hoy existen y que se venden y se pintan y aparentan ser como los dioses en la tierra. Amén. Entonces vamos a hablar de 3 incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. Y estos 3 incidentes son redención, remisión y propiciación. ¿Usted había oído hablar de esto? Por lo menos en cuanto a la redención, hay unas alabanzas que dicen: porque yo te redimí, porque yo te redimí. Muchas veces la gente canta porque yo te redimí y no entiende lo que es redimir o redención. Amén. Entonces vamos hoy a hablar sobre ese tópico. Gloria a Dios. Vamos a comenzar con el primer incidente que se dio en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue crucificado y cuando dijo: consumado es. Y es sobre la redención. Es el primer tópico. Un redentor es una persona que de alguna forma u otra a usted le da la posibilidad de usted salir de una deuda, de una situación en la cual usted, por su capacidad física, intelectual, económica, moral y social, es incapaz de salir. Es como un salvador. Eso es un redentor. Pero la palabra redentor no es un término nuevo, no es un término latino, no es un término que se usa en los inicios, sino que esta palabra tiene origen en el griego. Y este redentor, la Biblia, para referirse a él, se basa en hechos históricos donde había mucha gente que tenía la obligación de redimir y que muchas veces por amor o por vergüenza redimía al otro. Amén. Entonces, vemos que en la antigüedad los parientes más cercanos tenían la responsabilidad de comprar o de contraer la deuda que el familiar tenía y que no podía pagar. Gloria a Dios. Recordemos la viuda cuando dice: como no hemos podido pagarle, mis hijos se lo van a llevar. Entonces los hijos eran la redención de la deuda que tenía la mujer. Pero vemos a Dios intercediendo a través del profeta y cómo redime esa deuda, suministrándole la cantidad suficiente de aceite para que ella pague lo que debía y sus hijos sigan siendo propiedad de ella. Entonces, en aquel entonces había personas que eran redimidas y otras gozaban de la redención cuando habían deudas que no podían pagar. Por eso Dios, en su infinita misericordia, dice que creo que era cada 7 años tú tenías la obligación como patrón, como al que le debe, de poder redimir al que no te podía pagar. Ya no me debes. ¿Por qué? Porque esto implicaba un sacrificio de incluso perder lo que tenías o entregar muchas veces hasta lo poco que tenías. Entonces, cuando Dios decide salvarnos a través de su Hijo Jesucristo, Él se vale de una ofrenda que es Cristo. Pero esa ofrenda no podía bajo ninguna circunstancia ser redimida.
Porque, ¿cómo puedo yo redimir a alguien si a mí me redime? Entonces, para que usted esté claro de lo que estamos hablando, vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, Éxodo capítulo 13, versículo 2, versículo 2. Vamos a dejar al pastor Mickey que busque o cualquiera de ellos. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Mientras yo voy a tener la lectura en el libro de Romanos, capítulo 18. Éxodo capítulo. Capítulo 13, versículo 2. Pues lean ustedes, lo leen. Éxodo o Romanos. Romanos capítulo 18. Pastor, si lo tiene. Ok, amén. El nombre del Digo el Padre. número, perdón. El número. Vengo a Éxodo capítulo 13, versículo 2. Exactamente, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagra